Bienvenidos nuevamente a Lightchain. Hoy tenemos el gran honor de también escuchar el testimonio de Bettina Matos. Hace unas semanas atrás su esposo estuvo con nosotros contando su historia personal con Dios y cómo él pudo sobrellevar el abuso sexual. Hoy su mujer, habiendo pasado por lo mismísimo, también puede contar de su perspectiva y adicionalmente con una vista psicológica. Muchas gracias, Bettina, por venir acá. Muchísimas gracias por invitarme, Sophie, y para toda la gente de Lightchain. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Matos ya te había introducido la vez pasada, pero vos ahora también tienes la posibilidad de presentarte. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Y qué planes tenés? ¿Qué visiones al futuro? Bueno, mi nombre es Bettina Matos. Bueno, la verdad que mi nombre de soltera es Bettina Adorno de Matos. Ese es mi nombre oficial, pero no es de soltera. ¿Adorno? Sí, Adorno. Qué lindo. Mi apellido de soltera. Soy de Concepción y estoy viviendo acá en Asunción desde el año 87. Y bueno, trabajo en consejería de parejas junto con mi esposo. Trabajamos específicamente con parejas y también a mí me persiguen mucho las mujeres. Entonces trabajo mucho también con mujeres. Me alegro, me gustó mucho también que te llamas Adorno, porque sos la añadidura, la joya preciosa del esposo. Queda bien. A mí me gustó mucho al escuchar tu apellido. Sinceramente, es un lindo apellido. Sos la primera que me dice eso, porque la mayoría se ríe. ¿Qué? Entonces, sí, se ríen porque dicen, se ríen del apellido, ¿verdad? Ajá. Pero más bien recibo en el nombre de Cristo lo que me estás diciendo. Claro, porque es un nunca me decoro. puse a pensar. Es un decoro, digo, es el honor, es la belleza del hombre y así vos le adornás como una corona, dice en la Biblia. Así que me gusta mucho tu apellido. Amén. Muy lindo. Muchísimas gracias. Y como habíamos escuchado también en los episodios pasados, cuando estuvo tu marido con nosotros, Sí. Él me comentó o nos comentó que primeramente tuvisteis la consejería en conjunto y después fuisteis, había separados porque funcionaba mejor. Vos tenés tu manera de pensar, tu manera de interpretar las cosas y, digamos, tus fuentes, ¿no? Así que hoy por hoy, ¿cómo te manejas? Así con la consejería, con las mujeres. ¿Por qué justo las mujeres van y tienen tanta confianza contigo? ¿Es por tu experiencia? Creo que es un llamado porque Dios trató mucho conmigo mi feminidad. Ah, sí. Muchísimo, muchísimo. Porque yo soy la menor de 3 hermanos. Tengo 2 hermanos varones más grandes. Yo soy más chiquitita. Y en mi casa siempre habían muchos hombres. Entonces, estamos hablando Concepción, los años, bueno, la verdad que yo ya nací a finales de los 70, más bien 80s. Una cultura muy machista, muy centrada en el hombre. Y no solo eso, sino que yo quería ser como mis hermanos. A mí me gustaba mucho, yo quería ser como ellos. Ajá. Pero pasó algo en mi vida cuando yo tenía 5 años. Una mujer que estaba yo estaba a su cuidado, una chica, ella se llama Teresa. Y ella me tocó de forma Inapropiada. Sí, ella tocó mis partes, ella abusó de mí. Una mujer. Una mujer, sistemáticamente. ¿Y podrías mencionar un poco qué sería sistemáticamente? ¿Cómo empezó o cómo empeoró, digamos, la situación? ¿Y vos no declaraste esa situación a tus padres o a tus hermanos? ¿Lo guardaste por vos esa información o qué pasó? Pasa que en esa época mi familia estaba pasando por un tiempo de mucho trabajo. Mis papás estaban trabajando mucho, ellos estaban enfocados en su desarrollo personal. Claro, para sostener la familia, más que nada. Sí, pero más que nada acá ya no era solo eso, sino que estamos hablando la época en Concepción en donde era la época del tártago, del algodón. Había mucho trabajo. Mi papá trabajaba con
grandes cantidades de frutos del país. Yo recuerdo que cuando yo era chiquitita y dormía, venían los camiones de mi papá a cualquier hora. Okay. Tipo de madrugada, a veces las 12, a veces de mañana temprano. Eran por toneladas se compraban las cosas. Ajá. Entonces ellos trabajaban muy grande y trabajaban todo el tiempo. 24 horas. 24 horas. Mis hermanos son bastante mayores que yo. El primero es 11 años mayor. Luego tengo otro que es 7 años mayor. Bueno, realmente 6, pero 7 pareciera. Sí. Y En verdad te deberían haber tratado como una princesita en la casa, siendo la más joven, la bebé, ¿no? pasa que en ese tiempo, como había mucha diferencia y todo el mundo estaba en lo suyo, me pusieron niñera. Pero lo que contaste vos con relación a encontrar tu lado femenino, a mí también me pasó sinceramente, porque serio? yo crecí con 3 hermanos. Yo me vestía como niña, me comportaba, yo me comportaba como niña. Yo quise la ropa de mis hermanos. Yo también, a mí me daban luego. Cuando yo siempre quise la ropa de mis hermanos, mi mamá compraba todas esas muñecas, esos adornos, esas ropa de princesa, y yo negaba todo rotundamente, y yo quise solamente ropa de niño. Hasta, creo que era hasta 9, 10 años, y hay un cambio, Sí. y finalmente acepté ropa de nena, y con el tiempo hubo ese balance, ese equilibrio que hoy en día nos vemos. Me vas a ver en Concordia con muy linda, presentable, pero jugando voleibol con toda la vestidura de un hombre. Así que entiendo ese cambio de feminidad. Y eso es lo que hoy en día se aprovecha pues para la ideología. Sí. Ahí se introduce cuando de repente uno se identifica más con el hermano, lo que sea. No, Sí. vos sos queer, lo que sea. Sí, así mismo. Pero es que todo niño o niña pasa por ese proceso. En la juventud depende siempre si vos estás rodeado por hermanos o hermanas. Ahí siempre hay esa mezcla de intereses, digamos. Pero vos estuviste contando de testimonio. ¿Podrías continuar entonces esa categorización del abuso sexual que te pasó? Bueno, entonces me dejaban al cuidado de niñeras. Y allí es donde nadie estaba en la casa, salvo la gente, para cuidarme y para cuidar la casa y hacer las cosas. Y se cambiaban mucho, yo lo que recuerdo que se cambiaban mucho. Y había una a quien yo le amaba muchísimo y yo sé que ella va a ver este video. Sí. Así que sí, a ella yo le quería muchísimo. Apu, te quiero muchísimo, te amo. Dejando Yo sé- constancia acá. Sí, dejo constancia. Me cuidaste mucho y yo te agradezco. Y en ese tiempo creo que Apu estaba enferma. Entonces ella tuvo reposo y vino esta otra para reemplazarle. Y ahí es donde, bueno, ella me empezaba a decir que esa era una forma de jugar. Ok. Pero vos con 5 años no sabías discernir eso. Nada no sabía, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo mucho que a mí me gustaba de chiquitita ponerme vestidito, pollerita, porque quería ser princesita. Ajá. Entonces me acuerdo que en una ocasión, este es el caso más vívido que tengo, en que yo estaba jugando con mis muñecas, era una siesta súper calurosa en Concepción, donde se levanta ese polvo, y había una polca así muy lloricona, y ella me dice, como era de siesta, me dijo, vamos a acostarnos porque o si no te va a venir el yaceré. Famoso el mito, ¿verdad? Que llevaban los niños. Entonces yo le dije, no quiero acostarme. Y ella me dijo que sí. Y más o menos me violentó para llevarme cuando ella fue muy violenta y me lleva a su pieza en lugar de llevarme la mía. Era una pieza oscura. Me acuerdo que tenía piso de ladrillo y ese piso tenía humedad. Entonces ella me tira y mi cabeza se va contra ese piso y me... Una niña de 5 años. Sí. Y ella habrá tenido más o menos 14 o 15. Pero tus padres confiaron a una joven. Sí, porque A su eso bebé. se estilaba. Eso se estilaba antes. Era así, para jugar conmigo. Ajá. Entonces, bueno,
pasó eso. Cuando yo salí de ahí, yo salí con mi vestidito puesto, pero sin mi ropita interior. Ajá, ajá. Entonces, recuerdo que salí corriendo, lloré, no entendí qué fue lo que pasó y ella me amenazó, ¿verdad? Me dijo, no le cuentes a nadie porque si no te van a pegar. Ujú. Yo Siempre voy la a- misma historia que siempre la siempre misma cuentan, historia. sí. Yo voy a decir que vos te portaste mal y te van a pegar. Entonces yo me fui sin mi ropita interior, me senté en mi hamaquita. Me acuerdo que esa fue la primera vez que yo sentí que me podía morir. ¿Por qué si tenías 5 años y no Tomé entendías conciencia, aún? ¿Tomaste conciencia? tomé conciencia de la muerte, tomé conciencia, en ese momento mi mente empezó a tratar de digerir un montón de cosas que yo obviamente no estaba en condiciones de digerir. Sí. Y bueno, eso se repitió varias veces. ¿Y qué hiciste teniendo 5 años? ¿Nunca te fuiste a tus padres o preguntando a tus hermanos? ¿Vos guardaste todo para vos misma? Me guardé todo Ujú. porque trataba de poner eso en el fondo, Claro. no tocar, no pensar, ¿verdad? ¿Y no tuviste miedo de ella? Porque al ver y al cuidarte siempre, no corriste, no escapaste, no querías nada que ver con ella. Siempre tenía miedo, siempre trataba de estar con otras personas, pero había veces que mis padres se iban, me acuerdo que tenían cena del Club de Leones y uno de mis hermanos, el mayor, ya estaba acá estudiando y el menor que estaba en el colegio, lo suyo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me quedaba con ella, yo pedía que por favor se quede una tía. Entonces ahí más o menos se paliaba mucho. Sí. Pero yo trataba me acuerdo, ¿sabes qué yo hacía, Sofi? Para olvidar esto, para tratar de procesar. Mi mamá tenía muchísimas revistas Hola, Ok. que eran revistas del Jet Set y un montón de cosas. Y habían fotos de princesas, que eran la princesa Diana, la princesa Carolina, Estefanía, muy glamorosas. Entonces yo necesitaba urgentemente el tema de princesas. Ajá. Entonces agarraba, yo leía, o sea, miraba las fotos porque no entendía nada. Y miraba las fotos y yo quería ser como ellas. Pero dentro mío, como es algo muy natural porque fui atacada por una mujer, Sí. rechacé al género femenino. Entonces había Interesante. como una dualidad, una búsqueda de mi identidad, pero al mismo tiempo dije, no quiero. Y empecé cada vez a identificarme más con el género masculino. Porque vos no querías ser partícipe, digamos, de ese abuso Claro. sexual que te pasó y he dicho, Claro. si las mujeres son así, yo no quiero formar parte de ese sexo, Sí, digamos. sí, y me sentía más protegida Ajá. si yo asumía mi rol de varón, rol, por decir de alguna forma. Una identidad, digamos, impuesta por vos misma, creando esa imagen para protegerte. Para protegerme, porque Ajá. yo sentía que un varón me tenía que proteger. Okay. Entonces empecé a vestirme así, empecé a masculinizarme en algunas cosas, pero siempre manteniendo mi, mis deseos de ser mujer. Ajá. Pero cuando me miraba en el espejo me sentía muy fea, me sentía muy gorda, me empezaba a cuestionar. Ajá. Era muy baja, muy gorda, demasiado baja. Todo el mundo siempre se reía. Yo mido 1,50 nomás. Y todo el mundo se reía de Al eso. menos tenés a favor que puedes tener los zapatos altos, los cuales quieres. Puedes llevar todos los zapatos altos. Eso es cierto. Entonces, bueno, empecé a tener esos problemas y después yo me olvidé de esto. Es que como lo bloqueas de tu mente. Totalmente. La mente bloquea porque no puedes lidiar con esto. Entonces, Lidias nada más con las consecuencias a Con las causa de eso, consecuencias. como habías contado que no aceptaste tu cuerpo tal cual como es. sí, sí, ni mi identidad. Entonces eso pasó, llegó la pubertad y mi orientación sexual estaba bien, vamos a decirlo, me empezaron a gustar los muchachos. em, em, yo estaba siempre con mi identidad de varón, por decirlo de alguna forma, pero mi orientación era totalmente hetero. Entonces eso hacía que yo le busque a los muchachos, pero de repente sin mucho éxito, ¿verdad? Por ese motivo. Sí.
hasta que más o menos a esa edad aparece de vuelta la abusadora, a los 13 más o menos. Wow. Y Y ahí vos tuviste todas esas imágenes intrusivos, pensamientos intrusivos al verle todo otra no, vez. ¿No? no. Es como lo olvidaste, digamos. Hay una laguna de pensamiento. Fue como ¿qué hace esta persona acá? Y Ajá. yo quería saber por qué me causa repulsión Esa persona. esa persona. Entonces, vino ella y lo primero que hizo fue preguntarme cómo yo estaba en términos de los muchachos. Si me gustaban, si había alguien que me llamaba la atención, etcétera. Y después yo decía, pero ¿por qué me causa tanto asco esta persona? Y una vez me vinieron todos los recuerdos de golpe y ahí me acuerdo que fue algo como si fuera totalmente vívido. Me acuerdo esa primera vez, luego me acuerdo otras veces, pero es así muy vago. Ajá. Y bueno, me callé igual. No te fuiste junto a nadie. nadie. No tuviste ninguna persona de confianza. No, tenía una persona de confianza que era mi abuela, la mamá de mamá, pero yo no sabía cómo decirle. Claro, porque forma parte de la familia y vos. Y aparte que yo me sentía muy culpable, tenía mucha vergüenza. Yo decía, wow, qué asco es una mujer, Sí. ¿verdad? Entonces yo no quiero ir a contar esto, no sé si me van a creer. Yo sabía que abuela me iba a creer, pero bueno, tenía vergüenza. Sí. Entonces pasó mi adolescencia. En mi adolescencia lo normal era con los varones, pero traté de arreglar un poco mi identidad, pero no hice mucho las paces con mi cuerpo. Me tapaba mucho, tenía la ropa muy grande. Cuando yo le conozco a Edu, él me conoce a mí prácticamente como un varón. Mi ropa grande, mis pantalones vallas así súper grandes, los championes, usaba muchos kepi. Entonces él quería conocer quién era la chica que estaba abajo de todo eso, ¿verdad? Y ahí empezamos a ser amigos. Sí. Y entre broma y broma, bueno, la verdad que nos conocimos en el barrio. Ajá. Siempre yo le cuento a la gente y cuando les cuento es como nosotros éramos como lo opuesto. Yo era re estudiosa, era aplicada, era así de mejor alumna, súper disciplinada. Vos querías destacar entonces también en la casa. Sí. Probablemente habiendo teniendo un padre empresarial, tus hermanos creo que también seguían ese camino y vos Mis también querías resaltar, Mis ¿no? hermanos eran súper buenos alumnos. Entonces, como yo quería ser como ellos, hacía lo mismo. Totalmente. Pero mi familia era muy disfuncional, había mucha violencia Familiar. familiar. Entonces, bueno, yo no me sentía muy a gusto tampoco en casa, me sentía más bien a gusto con abuela. Luego le conozco a Edu y Edu era lo opuesto, él era del grupo de los borrachos del barrio, era un desastre. Ahora escuchamos finalmente el otro punto de vista acá. Con decirte que sus amigos de la época, algunos ya murieron Ajá. de alcoholismo Sí. y de drogas. Entonces, bueno, nos conocimos y nosotros nos juntábamos a tomar, a fumar, y era un comportamiento completamente autodestructivo, pero solo que yo con él nomás lo que tomaba y fumaba. Y Edu, por su parte, él tenía sus amigos con los que Su él, grupo. sí, eran más pesados, ¿verdad? Pero yo Claro. tenía mi otra vida que era disciplinada, nadie iba a creer, ¿verdad? Entonces empezamos allí nosotros. Cuando nosotros nos conocimos, yo no le tomé muy en serio. ¿Por qué? Y porque era muy nene. Ah, es lo que contó la vez pasada. él era También es muy- ese cambio a veces de personalidad, digamos. Yo decía, me encanta, es churro, me gusta, nos llevamos súper bien, pero es súper nene. Entonces, pero yo, o sea, éramos chiquilines, yo tenía 18, no era tampoco, wow, la adulta, ¿verdad? No. Pero a esa edad yo pensaba y decía, si yo voy a tener algo con alguien, quiero que sea más serio. Pero él no, era precisamente la personificación de la seriedad. Entonces, pero igual, empezamos
fue de la manera más menos cristiana posible. Pero es que en ese tiempo no lo conociste a Dios. No, Significa que... no. Yo venía de un colegio religioso. Ujú, Yo venía de el ala ultraderecha del catolicismo, ujú, pero estoy hablando vamos a decirle la parte central, el eje central del catolicismo. Yo no voy a hablar en contra del catolicismo, ujú. pero sí lo que tanta rigidez no me Sí. hizo bien, porque en esa época, en la adolescencia, uno tiene muchos cuestionamientos Sí. y yo siempre iba chocando con mis preguntas. Ujú. Y en esa ala del catolicismo me decían, no, acá no hay lugar para esas preguntas. Tampoco hubo probablemente respuestas ante tus preguntas. Habían respuestas, pero no eran respuestas bíblicas. Ujú, Y yo siempre me iba y tenía siempre la misma respuesta. Eso no está en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia está? ¿Por qué me decís esto si esto no es bíblico? Y mentira, yo ni leía la Biblia, pero yo quería hacerle caer a la persona. ajá, Y lograba. ok. Entonces, después me decían, no, pero acá hay otro libro, acá hay otras cosas. Entonces yo deseché eso porque en esa búsqueda no me sirvió. Le conozco a Eduardo, que viene de un testimonio de ir y venir con el Señor. Ujú. Cuando él me pregunta, me dice, ¿vos a qué iglesia te vas? Me acuerdo bien que me preguntó, con su cigarrillo en la mano y tenía su cervecita en la otra, Ujú. y yo también. Y ahí mano a mano con cervecita nos preguntamos a qué iglesia te vas. Bueno, Entonces, es la mejor forma de empezar esa pregunta, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo le dije, bueno, no sé, yo soy católica, pero ahora mismo ni eso. Ujú, Así que no me vayas a venir vos con tu Biblia, ujú, porque yo mucho ya intenté que se me responde, nadie me responde. ujú. Yo estaba re ¿Pero confundida. qué estuviste buscando? ¿Cuáles fueron tus preguntas? Probablemente algo de lo que te pasó en el pasado, tu, digamos, tu búsqueda de la identidad tuya, o qué fueron esas preguntas que siempre querías, o qué buscaste, qué anhelaste en ese tiempo. ¿Sabes qué era lo que a mí me martillaba la cabeza? Yo quería saber qué relación había entre la cruz de Jesús y yo. ¿Qué yo tenía que ver? Ujú, ¿Qué pito tocaba yo en esa fiesta? ujú, En que Jesús murió por vos, resucitó y para salvarte de tus pecados. Y yo preguntaba, o sea, no entiendo. ajá, ¿Me podés explicar de vuelta? Y ujú, me explicaban de una forma muy... era como un Jesús allá arriba, en ujú, un madero o en una estampita los domingos, ajá, y yo en una vida en donde estaba en abuso, familia disfuncional, sí. búsqueda de identidad. Yo decía, ¿qué tiene que ver? Jesús ahí, Sí, presencialmente en tu vida. no Ajá, entiendo. Y muchos me decían, pasa que no sos piadosa, tenés ujú, que rezar más ujú, para acercarte más a Él. Yo decía, no entiendo, no entiendo. ujú. ¿Y sabes qué me pasó, Sofi? Durante mi niñez, más o menos a los 9 años, mi hermano del medio estaba en su búsqueda de Dios. Está bien. Él tenía 15 y él estaba en su búsqueda, y él en ese momento, en Concepción, tuvo un clic con la gente del grupo carismático de la Renovación Carismática Católica. Ah, sí. Era la época que peor estaba mi familia. Mi papá fue medicado, estaba medicado en esa época. Tenía paranoia, había mucha infidelidad. Ujú, Y él estaba acá en Asunción, mi mamá se quedó sola con nosotros y con toda la empresa. sí. Entonces ella no estaba mucho con nosotros. Y mi hermano buscó de Dios Ujú, y encontró. Y yo escuchaba que él hablaba de eso, ujú, pero mi mamá
es como que no entendía muy bien qué es lo que pasaba. Y entonces él le dijo, bueno, la gente de mi grupo de oración va a venir a rezar acá en casa y van a venir a cantar y a leer la Biblia y a rezar. Entonces mi mamá accedió a regañadientes porque ella quería saber en dónde es lo que se iba mi hermano. Claro, quiso saber. Quiso saber. Conocer ese grupo si era seguro o no para su Para muchacho, él, ¿no? sí. Entonces vino la gente del grupo, vino el líder, vinieron la gente, yo hasta ahora me acuerdo las caras, y empezaron a cantar con una guitarra, estoy hablando, y sé perfectamente que fue el año 86, en donde había acá en Paraguay, después yo supe que acá hubo un derramamiento del espíritu impresionante en esa época. Y estaban tocando una guitarra y de repente empezaron a hablar en lenguas. Desconocidas. Sí. Y yo cuando eso escuchaba, mi abuela me enseñaba, ella me hablaba de Jesús, ella me predicaba de Jesús, era una mujer muy consagrada. Ella fue la que me presentó primeramente, no quería lo que yo le di a Mimi, porque en Mimi le dicen a las criaturas, dice, ay, Mimi te va a castigar. Ella me decía, no, él no es Mimi, él es Jesús. Entonces vino este grupo cuando yo tenía 9 años a mi casa y yo sentí, Sofi, que bajó así una presencia. Y fue una presencia, yo no entendía nada, te estoy hablando de 9 años, una nenita. Sí, pero los niños tienen esa sensibilidad espiritual. Significa que notan mucho más temprano cuando otra presencia viene. Sí, y sentí que fue tan pesado, pero no desde un mal punto de vista, sino que fue algo que me impidió respirar porque era demasiado grande, que no cabía en esa pieza, en esa sala. Y salí corriendo y me fui por el balcón porque teníamos una terraza. Me fui y hice esto. Y dije, ¿qué es eso? Y cuando me tranquilicé, dije, yo quiero más de esto. Entonces no solamente te sorprendió, sino también ese anhelo de sentirte llena de ese poder. Sí. No fue un susto, sino más bien así, algo nuevo está por venir. Sí, sí. Y cuando eso, me acuerdo que yo le pedí a mi hermano que me explique qué era, pero mi mamá es como que cortó eso. Cortó el hilo. No le gustó entonces. No, porque ella decía, esto no sabemos si es algo seguro, qué es esto. Sí. Entonces, mi hermano salió del grupo. Eso ya es otra historia. Siempre hay esa guerra espiritual entre medios, lo cual con nuestros ojos físicos no podemos ver. Y yo entiendo que mamá con muy buena intención a lo mejor hizo, en vez de ella ir a dialogar tal vez con alguien, dijo no. Entonces no quería que mi hermano me explique y yo eso era lo que buscaba. Entonces durante mi adolescencia yo le buscaba qué relación yo tengo con el Señor, pero nadie me sabía responder. Nadie. Sí. Luego empiezo mi relación con Eduardo, que él me hablaba de Dios y me resultaba tan interesante. Un poco controverso quizás en aquel tiempo, ¿no? No, hay veces que tomábamos así una X cantidad de cervecita y ya mezclábamos todo. Y hay ciencia y filosofía sobre la Biblia, con el vinito en la mano. Y teníamos una Biblia, o sea, yo tenía una Biblia que en esa época creo que era para la confirmación, algo así, que yo tampoco abrí mucho. Y él agarraba esa Biblia y de repente leíamos y él me decía, pero esta Biblia no está bien, pero nosotros lo que no estábamos bien porque ya tomábamos demasiado. Sí. Entonces, bueno, era también una búsqueda dentro de ese peligro, vamos a decir. Entonces, bueno, estábamos en una relación nosotros, al principio yo no le tomé en serio, nuestra relación era... más bien era amigobio, él sí tomaba en serio, pero yo no. Nosotros estuvimos 9 años antes de casarnos. Sí. Y
después de un largo tiempo de estar juntos, yo ya estaba trabajando y en mi trabajo em, llega una invitación para un seminario que era para profesores de inglés, era capacitación. Pero mi nombre vino por equivocación, no era para mí, era para otra persona. Entonces yo voy y le digo a mi jefa, o sea, a la directora, le digo, esto no es para mí, yo no tengo que ir a Ese seminario. este seminario. Y ella me dijo, no, pero lo que pasa es que la persona que tendría que ir no va a poder. Entonces mejor te vas nomás vos. Claro, siempre hay una oportunidad para conocer y entender. Sí, Siempre. entonces me dijo, andate nomás, no pasa nada. Ese día creo que iba a ser un viernes, sábado, y me dijo, este viernes te vamos a cubrir, no pasa nada. Entonces yo fui, era en el Hotel Excelsior, y nombré el No, hotel. pero igual se puede decir digo, abiertamente. Bueno, ok. No hacemos propaganda, pero está bien. Muy bien. Por eso me quedé así. ¿Será que metí la pata? Bueno, No. me fui al hotel en donde era el seminario y me acuerdo que yo salí de mi casa ese día malhumorada, no sé ni por qué. Hoy en día entiendo que era ya una rabia que venía llevando desde que era chiquitita. Pasa que la conducta autodestructiva, la rabia, son fruto de las consecuencias del abuso. Sí, totalmente. Así mismo. Entonces yo fui así, muy, Muy enojado. muy enojada de. ¿verdad? Sí. Entonces fui al seminario, llegué luego tarde, a propósito. Porque no querías luego formar parte. No, para mí iba a ser re aburrido. Ujú. Y cuando llegué, me dijeron de que bueno, que yo tenía que ir a tal parte, porque yo había dicho que yo enseñaba tal grupo. Entonces, cuando yo llego, estaban hablando sobre dinámicas de aula. Y estaba lleno el lugar, había un lugar vacío. Y me indicaron para que yo me siente. Yo llegué, sorry, I'm late. Y me dijeron, bueno, sentate ahí. Me hicieron sentar y era al lado de una señora que me sonrió. Y yo, bueno, hola. Le sonreí, empezamos, hicimos las dinámicas. A veces nos teníamos que juntar en grupo, había que trabajarle a dos. Y en esa interacción iba hablando con esta señora. Habrá tenido unos 60 años más o menos. Ya mayor entonces. Ya mayor. Ujú. Y bueno, en esas interacciones ella me viene diciendo que ella viene de Pensilvania, que ella vino hace 2 días a Paraguay y que no le conocía a nadie, ella no hablaba español, venía para el seminario, que después se iba a ir de vuelta. Estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, conversamos, después llegó la hora del almuerzo y famoso en los seminarios, todos se van al comedor para almorzar. Claro. Entonces nos fuimos al comedor, ahí había un festival de pasta y ella me persigue. Y yo me quería sentar sola, pero ella me persiguió y me dijo si se podía sentar conmigo. Y bueno, le dije. Y había una mesa larga, o sea, varias mesas largas, pero uno conversa en el grupo en el que está. Entonces ella se sienta, más o menos me siento yo acá, y ella se sienta ahí a la mesa, en la cabecera, yo me siento acá. Y empezamos a conversar entre nosotras. Perfecto ángulo, 90 grados. Sí. Y estábamos conversando, hablábamos. Y de repente, así de la nada, ella me dice, discúlpame, quiero decirte algo, pero no quiero sonar invasiva. Y cuando alguien te dice eso, Todas las alarmas rojas ya están puestas. ¿Qué me va a decir ahora? Ya me va a decir algo, sí, sé, ¿verdad? Pero bueno, le di permiso. Sí. Y me dijo, yo quiero decirte que cuando vos estuviste en esa cama de hospital, esa vez que te quisiste matar, el Señor estaba allí contigo.
Wow. Y el Señor te dio esa segunda oportunidad para vivir otra vez y te quiere dar en este momento su vida y vida abundante. Wow. Y yo me quedé, perdón, ¿cómo supiste que yo intenté matarme esa vez? Tengo todo piel de gallina ya con escuchar nomás eso, porque eso es Yo, una palabra profética. sí, yo no le había dicho a nadie que esa era mi intención. Yo me intoxiqué A a propósitamente. propósito, sí, ¿Con cuántos años de edad? y habré tenido 19 por ahí. Ah, sí. Y ella me dijo, sí, el Señor estuvo ahí, ángeles alrededor, Para que tu vida sea sagrada. sí, Ajá. y te preservó de la muerte. Ujú. Y yo le dije, es imposible, yo nunca le conté esto a nadie. ¿Cómo sabes? Y encima ella venía de De Estados lejos, Unidos. sí, de Pensilvania. O sea, no había forma que ella haya hablado con alguien que sepa qué fue lo que me pasó. Eso Porque es eso algo era sobrenatural, solamente con Dios. solamente, y solamente sabía mi familia. Claro, porque ellos Entonces, estuvieron presentes en ese ellos momento. estuvieron presentes en ese momento, pero ellos no sabían cuál era la intención. Entonces, Ellos pensaron que solamente era la intoxicación, entonces. sí, Vos no has dicho que querías matarte. sí. Entonces, en ese momento, ella me dijo, yo no te conozco, pero Jesús sí te conoce. Y quiero formar una relación contigo. Y Él ahora quiere que le entregues tu vida. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y los demás ya estaban, ¿qué pasa? Tenía Entonces, el elemento cristiano. Es un seminario de inglés. o sea, nada que Nada que ver. eso, ¿verdad? Y ella me dice, por favor, vamos, famoso la gente de otro país, ¿verdad? La cultura de ellos es, no, vamos a llamar la atención, vamos a irnos al baño, te acompaño. Me pasó así discretamente una servilleta, yo más o menos me sequé y me acompañó al baño, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí en el baño, ahí me descompuse. Y empecé, me tiré en el suelo y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Le dije, ¿cómo, cómo sabes todo esto? Y me contaba más cosas. Ella me hablaba tu de más vida. cosas, sí. Me hablaba de mi identidad, me dijo muchas cosas. ¿Podría preguntar qué te dijo sobre tu identidad? Me dijo, vos sos una mujer. Vos tuviste, pero has dicho que a ti te gustaba el sexo masculino. Claro, Pero igual tuviste ese inconveniente o digamos Nunca esa me gustaron confusión. nunca me gustaron las mujeres, pero sí lo que yo decía era, me siento, cuando yo lo conocía a Edu y él puede corroborar lo que digo, Ujú. yo le decía, yo no soy totalmente mujer, le decía. Ajá. Entonces vos te sentiste así mitad mujer, mitad hombre, pero igual te gustó el sexo masculino. Totalmente, era una forma de protección. Claro, claro, Entonces, por lo que que pasó. nadie me haga daño porque yo te voy a romper la cara, porque yo voy a hacer esto, porque, o sea, es así. Es como que vos te identificaste para protegerte a vos mismo, porque Sí. tu otra parte de la mujer necesitaba ese refugio, digamos, Sí. y por eso ese refugio encontraste en vos mismo diciendo que sos hombre. Sí, y de hecho que muchas cosas yo hacía, fútbol era lo Sí. mío, o sea, estamos hablando del 90 Sí, y ahí sí, sí, claro. o sea, en esa época el fútbol era muy masculino, Totalmente. re masculino, entonces yo ahí iba, la cerveza yo tomaba mano a mano con los tipos, Claro. em, Querías formar parte. sí, Entiendo. No, entiendo perfectamente. Siempre no tenés esa era- competencia, rivalidad entre los hombres también, porque vos sentiste que formabas parte incluso en su grupo. sí. Entiendo. Entonces Sí. no había allí como la orientación, no porque a mí me re gustaban los muchachos, de hecho que tengo que confesar que si yo iba a los partidos, yo me iba, porque yo me sentía hombre, pero yo me iba y me sentaba y yo miraba a los muchachos. También. Entonces ahí era,
a toditos les miraba. Sí. Entonces era una cuestión de que mi identidad estaba así difusa. Sí. Y ella me dijo, vos sos mujer. Y debes aceptar que te... Entonces yo decía, ¿cómo sabe? Sí. Y bueno, lloré muchísimo y ella me dijo, ¿querés entregarle tu vida al Señor? Y yo, sí, 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 le dije. Y entonces me dijo, bueno, repetí conmigo esta oración. Yo hice la oración de fe, le entregué al Señor mi vida. Sí. No hubo platillo, no hubo trombones, no hubo trompetas, no hubo nada. Simplemente hubo una tranquilidad impresionante. Sí. Yo me abracé a ella y recuerdo que había un silencio y mucha paz. Sí, es como que tu corazón se quebrantó en 1000 piezas y Jesús tomó todo en sus manos dándole esa paz. Ahora sí estás conmigo, ahora vamos a encaminar ese propósito que tengo en tu vida. En ese momento es como que yo entendí que ese Jesús que me habían presentado de una forma bien intencionada, ¿verdad? Colgado en el madero o en la estampita, no estaba ahí. Tiene una cajita. Sí. Estaba ahí a mi lado en ese momento, abrazándome y diciéndome, siempre estuve. Sí. Incluso en los peores momentos Él estuvo. Incluso en los peores momentos. Entonces allí yo dije, bueno, quiero saber qué es esto. Jaupey, y después de acá, ¿qué? ¿Verdad? Y ella me dijo, congregate en una iglesia donde se predique de Jesús y se predique la sana doctrina. Bueno, ok. Yo salí de ahí feliz, yo me reía con todos, socialicé con todos. Sí. Cuando volví a mi casa, yo volví completamente otra persona. No sé lo que pasó. Ella me dijo que yo lea la Biblia. Y cuando llegué, yo lo único que quería era llegar a mi casa para leer esa Biblia. Sí. Pero, y solamente para entender el aspecto nomás, el por qué con 19 años te querías suicidar, tomar tu vida. ¿Por qué decidiste dar ese paso? ¿Qué pasó en ese momento? Eso solamente quiero saber para entender qué te llevó, por qué en ese momento y no antes, por ejemplo. Porque mi abuela falleció. Ah, Y abuela era el sostén. Ella mucho trajo estabilidad a los nietos. entiendo. Ella fue entonces como un ángel, digamos, dentro de tu familia. Y ella falleció, entonces yo me quedé como muy desorientada. Ahora, ¿dónde pertenezco? ¿Quién es mi refugio? ¿Quién soy yo? Entiendo. Entonces allí yo dije, no entiendo más nada de la vida, no puedo, no hay nadie que pueda entender tampoco a mí. Entonces, en un momento de desesperación, porque me atormentaban mucho los pensamientos autodestructivos. En los pensamientos intrusivos. Entonces, también estaba pasando por duelo. Sí. Habían muchas cosas que en ese momento estaba pasando a la adultez. Sí. Y aunque mucha gente no contempla esto como pasa casi desapercibido, pasar de la adolescencia a la adultez es también una feroz crisis. Yo creo que esa es la crisis más grande Así que mismo, uno puede así mismo. experimentar. Así tal cual. Yo siempre digo que Satanás ataca a los jóvenes adolescentes y cuando son jóvenes adultos. Ahí Porque mismo hay muy vulnerables en ese tiempo. Sí. Y más cuando pasan por situaciones de dolor, de frustración. Es como una bola de nieve que se está engrandeciendo con el tiempo. Y como que el piso debajo de tus pies se quitó. Y ahí vos no tuviste más remedio que caerte, digamos. No, es que yo estaba desorientada hasta en qué carrera iba a ir. O sea, era una desorientación muy grande, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso pasó. Después, cuando yo vuelvo a casa, volviendo a lo que estaba contando, Sí. vuelvo al seminario, corriendo mi Biblia donde estaba, ¿verdad? Agarro mi Biblia, empiezo a hojear
Y era como si fuera algo, ya, yo nunca leí esto. Y eran cosas así que todo el mundo ya leyó alguna vez, no sé, el hijo pródigo, no sé, la parábola de la mostaza, del grano de mostaza. O sea, eran cositas así que se leían hasta en la misa. Claro. Pero como el Espíritu Santo te tocó y tomó ese velo, haciendo Sí. entender ya. Y yo quería leer más y más. Y me acuerdo que en ese momento lo que más me llamó la atención y me impactó y hasta parece que fue como un golpe en mi pecho fue Hechos 9, en donde está la conversión de Saulo, en donde él se está yendo a Damasco con su caballo y el Señor le echa y después Le quita la vista. le quita Sí, la sí, vista, así ¿verdad? mismo. Y luego Ananías le pone le impone manos y caen las escamas de los ojos. Sí. Entonces yo ahí dije, Dios mío, pero esto es lo que me está pasando. Es como que yo dije, yo no puedo creer que yo me identifique con este person de la Biblia. Esa persona. Sí. Y dije, no sé, a ver qué más, ¿verdad? Ajá. Y sentía que yo estaba bien. ¿Y entendiste entonces qué pasó en el Calvinario? En la cruz, ¿entendiste qué pasó? No, nada todavía, Ah, bueno. nada. Yo pensé que ya estuviste ahí nutriendo de la palabra. No, yo no me voy a hacer la espiritual. Ah, Voy bueno. a decir la verdad. No, claro. En esa época, viste, como toda relación cuando empieza siempre es un poco difusa, ¿verdad? Sí. Entonces mi relación con Cristo también fue así. Me acuerdo muy bien al día siguiente de ese seminario, cuando yo abro los ojos, fue así como cuando me enamoré de Edu. Así, me dio como cosquillita, pensando en el Señor Jesucristo. Ujú. Y dije, ¡ay! Dije, vos estás. Eso nomás es lo que me acuerdo que sentí. El primer amor, ¿cómo se dice? Es el primer amor. Sí. Y lo único que yo quería era leer mi Biblia. Y mis papás pensaban que yo me estaba drogando porque ya me metía a la pieza Ay, sí. y no salía más. Entonces, Y con los antecedentes es muy plausible porque piensas claro, de eso, ¿no? claro. Entonces ellos decían, bueno, me acuerdo bien que me preguntaron si qué era lo que yo hacía tanto en el dormitorio y yo no, en ese momento no quería decir que yo estaba leyendo la Biblia, justamente por lo que pasó anteriormente con mi hermano. Sí. Entonces, como había mucha religión, entonces yo tenía miedo. Sí. Y me acuerdo que tenía en la cabeza lo que me había dicho la señora. Ella volvió a Estados Unidos. Yo perdí contacto con ella. Ni siquiera le pedí número de teléfono, nada. Y creo que quedó bien así. Sí. Ella va a recibir su corona. Su remuneración. nombre de Jesús. Amén. Y Salvó una alma acá. acá, en el nombre de Cristo. Y me acuerdo que yo tenía esa recomendación, andate a una iglesia. Entonces dije, bueno, ¿a dónde me puedo ir? Yo no le conté nada a Eduardo, porque luego yo no quería decirle nada porque él con su Biblia y su cerveza. Entonces yo quería, Esa imagen es nueva. yo no quería, y su cigarrillo, yo no quería que él me diga, vamos a donde se predica mi Biblia. Bueno, creo que también le gusta tanto la cerveza teniendo orígenes trasfondos alemanes. Puede que también hay una conexión, digamos. Sí, y me acuerdo que dije, bueno, no le voy a contar a él ni a nadie. Entonces empecé a irme a 6 cuadras de mi casa, ahí mismo donde hice la confirmación. Era la parroquia, ¿verdad? Y cuando yo iba ahí, yo escuchaba la palabra, participaba del servicio, pero yo decía, bueno, no entiendo nada, quiero entender. Entonces yo le atropellaba a los sacerdotes y me acuerdo que pregunté muchas veces qué era lo que me había pasado. ¿Por qué esta señora sabía algo así? Sí. ¿Por qué antes yo no entendía nada de la Biblia ni quería leer? Y ese día, cuando ella me dijo todo eso, es como si fuera que algo
no sé, ¿viste famoso en los dibujitos cuando hay acá el foco? Sí. Porque de repente yo sentía así como un foco que me iluminó todo. O sea, yo quería que alguien me explique Sí. y no había mucha explicación. Otra vez. Sí, Sí. no había mucha respuesta. Habían respuestas a medias y yo quería otra vez respuestas bíblicas, Ah, porque yo ya estaba leyendo la Biblia. entonces, esa vez sí supiste que estaba o no que estaba en la Biblia. Sí. Entonces yo dije, esto quiero saber por qué yo me identifico con este Pablo de Tarso, sí, con este Pablo de Tarso, qué fue lo que pasó y allí habían como que no, entonces quiere decir que él va a ser tu patrono. O sea, habían otro tipo de explicaciones. Pero no te saciaba, así que estuviste en una búsqueda mejor, digamos. Yo estaba allí tratando de entender qué era lo que pasaba. Bueno, llegó un domingo en donde yo dije, bueno, sentía, pero yo sabía que algo me decía, te vas a ir ahí. Y yo me estaba preparando. Siéntate libre en mencionar las iglesias. Sí. Y yo dije, me estoy preparando, le decía, "Shh, cállate a la voz, ¿verdad? Cállate, yo me estoy preparando para la misa. Creía que era el enemigo, ¿verdad? Y decía, no. Y no había caso. Me estaba yendo, y yo tenía que doblar a la izquierda para irme a la misa. Sí. Y doblé a la derecha. Así que todo tu ser quiso la otra dirección. El espíritu te estaba guiando entonces. Pero yo le decía, yo no me voy a ir ahí. Estás loco quien sea que sos. No me voy a ir. Pero yo me iba, y me iba, y me iba. Es que tus pies se paraban. No, no paraba. Llego a la Avenida España y ahí tomo el rumbo y yo decía, estoy loca. Estoy completamente loca. No me voy a ir ahí. Es que con todo el trasfondo, digamos, religioso, vos cruzaste la línea, digamos, familiar y de religiosidad. Totalmente. Entonces me iba, pues le decía no. Pues ya veía gente con su Biblia que se estaba yendo ahí también. Yo dije, estos no están bien de la cabeza. Yo no puedo irme donde ellos se van. Pero me subí al colectivo y allí después el colectivo para enfrente a esa iglesia y toca el timbre la gente, se bajan con sus Biblias, algunos tenían, parecía un estudio así. Y bueno, yo también me bajé con ellos. Y dije, qué bárbaro, ¿qué es lo que esto es? Por presión social ya te bajaste. La verdad que si era por mí, yo iba a continuar, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que dije, no, mis pies no paraban. Literal, Sofi, no paraban mis pies. Y llego y me recibe un señor muy amable que después preparó la iglesia para mi casamiento. Ah, sí. Y él me recibe y me dice, hola, ¿qué tal? Muy amable. Y sabes que yo pensé, yo dije, estos son expertos en marketing y me reciben bien para que me guste, Para que te quedes. para que me quede. Entonces yo le dije, yo vengo, no entiendo nada, vengo por primera vez y quiero saber qué tengo que hacer. Y él me dijo, ay, no, ahí, abrí esa puerta, va a empezar el servicio. Y yo, bueno, le dije, y cuando abro esa puerta, es como ocurrió exactamente lo mismo que a los 9 años. Esa presencia divina. Sentí que me avasalló esa presencia, pero es como si fuera, si yo pudiera describir de alguna forma, fue como un tsunami. Una cosa que yo no podía resistir. Y me acuerdo que había una alabanza que estaban cantando y que decía, yo te busco con fuego en mi corazón. Wow. Yo te busco, recibe mi adoración,
te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Y yo no sabía por qué me quitaba las palabras de la boca. Y yo nunca antes había cantado en un servicio. Y como yo veía que todo el mundo estaba a su bola, dije, bueno, yo también voy a cantar. Y me puse a cantar. Y me acuerdo que no resistí y me tuve que arrodillar. Y fue la primera vez que yo adoré, Postrada ante Él. postrada ante Él. No tiene nada que ver con una iglesia. Yo no estoy diciendo que Dios está en una iglesia y en la otra no. Sí. Lo que estoy diciendo nomás es que cada persona tiene que ser muy atento a la voz del Espíritu, porque hay veces que según tu historial, el Señor te va a decir, acá te voy a plantar y acá voy a dejarle a otras personas, Así mismo. Él Eh, trata individualmente con las personas. individualmente. Sí. Entonces, cuando yo fui ahí, yo dije, me parece que acá me gusta. Te sentiste como una familia. Me sentí, ¿por qué? Porque yo veía que habían otros loquitos iguales a mí. Qué excelente. Locos por Dios, ¿no? Totalmente, yo veía que había gente que cantaba, estaba avanzando, había gente que estaba descalza y yo me acuerdo que en la otra iglesia donde yo me iba, yo no podía sacarme los zapatos y había veces que yo me quería poner cómoda, Claro, muy rígido fue. muy rígido. Ujú. Y ahí yo veía, se sacaban los zapatos, habían algunos que su cabello estaba ya así de tanto bailar, había gente que se estaba riendo, había gente que estaba angostada, Claro. era como mucho desenfado. Claro. Yo dije, Esa es la iglesia. a estos son igualitos a mí, que eso es lo que yo quiero hacer. Esa libertad en la fe. Esa libertad de expresar tus emociones o expresarte como vos sos o vos cómo quieres adorar a Dios. Totalmente así, muy, muy libre. Sí. Entonces, después, en esa semana, yo llamé a esa iglesia y yo quería mis respuestas. Entonces llamo y digo, yo querría hablar, ¿será que ahí se da como para hablar con un pastor? Y sí, me dijeron. Y yo dije, yo quiero hablar con uno. ¿Hay alguno disponible? Y me dijeron, está disponible este pastor, el que ya partió a la presencia de Dios ahora. Pero en ese momento estaba. Y me dijeron, él está disponible. ¿Qué hora te queda bien? Y dentro de una hora. Bueno, Abreu entonces estuvo hablando contigo. sí. Wow. Entonces, Tenemos la libertad de decir los nombres. No tenemos ningún límite acá. ok. Bueno, es que siéntate libre también. Si quieres bailar después, también puedes hacer eso. Gracias. Ya te estamos grabando luego. Entonces yo fui y el pastor Emilio fue, yo siempre le veía en la tele y me decían que él era chanta y un montón de cosas, ¿verdad? Cosas muy equivocadas sobre su persona. Y me recibió un hombre tan simple. Hola, pasa algo, ya me dice, y entro yo a su oficina y lo primero que él hace, vamos a orar. Y eso a mí ya me superó, porque nunca antes nadie me había dicho, vamos a orar para hablar. Entonces, bueno, le dije, y él se puso a orar. Y después me dijo, ¿qué te trae? Y yo le hice esa pregunta. ¿Qué tengo yo que ver con Jesús? Y me acuerdo que él agarra su Biblia, aquí, allá, dice esto, dice Éxodo 12, dice, me empezó a leer, a leer, a leer, y me acuerdo que la similitud que hizo entre la Pascua de Resurrección, que fue que había que comer los cabritos,
y que poner la sangre del cabrito en los dinteles y que iba a pasar el ángel de la muerte y que Jesús era el Cordero perfecto y que eso era para los pecados de la época y que ahora Jesús era el único que podía morir. Porque yo le dije, ¿y por qué yo no puedo morir por mí? Me dijo, porque vos estás llena de pecado. Jesús es el único que no está lleno. Que te redimió de todo eso. Entonces Él llevó todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el último. Yo me acuerdo que le dije, Hitler también. Stroessner Si él también. confesó los pecados, entonces. Yo le dije, o sea, ¿todos? Y él me dijo, todos. Y las enfermedades, todas las enfermedades. Por sus Y heridas yo fuimos sanadas. me acuerdo que le dije, qué feo que habrá sido Jesús en ese momento, le dije. Y me dijo, sí. Sí. Era tan feo que la palabra, y usaba su Biblia, En y Isaías decía, 5:5, dice que era feo, tan feo que el padre volteó la mirada. que ya no tuvo ni semblante humano Sí. a sí mismo, Entonces por tanto sufrimiento físico que recibió. yo dije, por favor, ¿por qué me estás respondiendo lo que yo venía queriendo saber desde mi adolescencia? Y él me dijo, yo no te respondo, te responde la Biblia. Entonces, ahí fue que él me consolidó, me discipuló, respondió muchas de mis preguntas. Yo le dije qué pasó con esta señora, porque ella sabía todo. Y él me dijo, esto es algo profético. ¡Pah! Se fue a Corintios y me dijo, sus hijos e hijas profetizarán y esta es la señal de los últimos tiempos. Y yo dije, ahí me di cuenta que él era muy de los últimos tiempos. Entonces tuviste una hora de crash course bíblico. Totalmente ahí con él. Fue una prédica personal. Y él fue tan paciente conmigo porque yo estaba llena de preguntas. Le hice otras preguntas como, yo no le quiero dejar a María, me acuerdo que le dije. Ok. Y él me dijo, no tenés por qué dejarle, María es una mujer bendita. Nosotros acá le amamos a María, pero vos no vas a ver acá nada que nosotros tengamos de ella. Claro, Le recordamos siempre como la madre de la Jesús. madre de Jesús. Me dijo, no tenés por qué dejarle. Entonces, eso me dio paz, mucha paz a mi corazón. Y me empecé a congregar. Y en ese momento, no es que llegó el final. Cuando yo salí de ahí, yo escuché una voz que me dijo, esto es el principio. Totalmente. ¿Y cómo cambió entonces toda esa frustración, todo ese odio o autodestrucción que llevaste hasta ese tiempo? ¿Cómo cambió? Porque como ya recibiste al Señor Jesucristo, ya tuviste esa información que vos necesitabas, que anhelaste desde tu niñez, ¿qué cambió en vos, en tu interior? Porque hoy en día te veo espléndida. Ay, gracias. ¿Cómo cambió? Sí. Y el Señor le usó a Eduardo. Porque Eduardo estaba también en un proceso y eso es lo que mucha gente no entiende de la pareja. Tu pareja es lo que te cambia, tu pareja es lo que te desafía. Y como él estaba tan destruido, el Señor empezó a alejarme a través de Edu. Y la identidad fue sanándose en la medida que yo le conocía al Señor y que yo interactuaba con Eduardo y que yo iba conociéndome a mí. Me acuerdo bien que cuando el Señor sanó mi identidad de mujer, pero así, me acuerdo bien el momento preciso, Él me dijo, vos sos mi reina, mi princesa. Fue Con un una momento, voz audible. sí, de ¿Escuchaste? adoración Ajá. y de intimidad profunda con Él. Es como que ahí se cerró entonces ese chapter. Sí, se cerró el chapter. Y fue también un tiempo en que tuve que procesar el abuso. Claro. Ahí pude contar, allí busqué ayuda. Hubo manos. Es importante que la gente sepa que el Señor no es algo místico y ultratumba, sino que Él usa muchas herramientas para sanar. Él usa personas, Él usa prédica, Él usa momentos de intimidad,
él usa la ciencia, él usa libros. Claro, la ciencia de psicología, que Sí, por eso creo que a esa causa vos también pudiste entender todo ese trasfondo, lo que te pasó, y eso te ayudó a, digamos, calmar las aguas y comprenderlo también de otra manera. sí. Ahí yo entendí que la única forma de sanar a la nena que fue abusada era una chica. Sí. No era un varón el que tenía que venir a salvarle a esa nena. Era una chica y esa chica era yo. Yo tenía que ser mujer para poder salvar a esa nena. Porque antes yo creía que un varón era el que tenía que proteger, pero no, era mi misma identidad de mujer Sí. en Cristo. El varón es Cristo, Sí. pero yo, mi identidad de mujer era la que tenía que convertirme en aquella persona que tenía que haber cuidado a mi niña interior. Sí. Así que vos uniste entonces todo y pudiste entender. Sí. Entonces, fue todo un proceso. Después de eso vino un proceso de sanidad bastante extenso, pero siempre acompañado del Señor. Em, Nunca me solté del Señor. Bueno, de hecho que el Señor nos suelta luego, ¿verdad? Pero nunca le ignoré, nunca le dejé fuera de ese proceso de sanidad. Sí. Y hasta hoy en día me sigo sanando. Y como yo le digo a la gente, el día que partamos de este mundo, vamos a estar todavía sanándonos. Y vamos a ser completamente sanos cuando Él vuelva y ahí tengamos el cuerpo glorificado. Y ahí vamos a ser completamente sanos y santos, ¿verdad? Una pequeña pregunta tengo. Sí, Tu marido nos había contado sí. que vos sabías que él tuvo o que él sufrió por abuso sexual. Sí. ¿Cómo lo identificaste en su ser? ¿Cómo vos te sentiste reflejada de eso? ¿O cómo notaste que él sufrió por un pasado similar al tuyo? Siempre supe. ¿Quién te dijo? Nadie. Yo veía su forma de actuar con ciertas personas. Y no me cerraba. Entonces sospechaste al principio ya. Al principio yo no es que sospeché, tuve la certeza. Porque él actuaba de cierta forma con ciertas personas o con una persona en específico, ¿verdad? Y era la misma forma como yo actuaba Con la con persona. la persona que abusó de mí. Ajá. Entonces yo dije, esto fue. Ujú. Esto fue. Sí. Acá pasó algo y nadie me va a convencer de lo contrario porque todo parece una réplica en la conducta. Claro, no, es que siempre a esos mismos, digamos, consecuencias o síntomas. Sí, Y cuando como médico detectas los síntomas, sabes la causa. sí. Pero yo cuando eso todavía no había estudiado nada, Ajá. pero simplemente sabía. Luego de estudiar, ahí ya me di cuenta por todas las cosas que él me fue contando. Por ejemplo, su rendimiento escolar, ciertas actitudes que tenía. Sí. Y Ese cambio de personalidad también lo que a vos te pasó, digamos, ese cambio de identidad. sí, Ujú. sí. Entonces él en ese tiempo no sabía, pero ya tenía la certeza. Y cada vez confirmaba más Sí. que sí pasó. Entonces, cuando yo ya tenía la confirmación total, yo me puse a orar. Ujú. Me puse a orar porque yo decía, este no se acuerda de nada. Porque él siempre no me decía, yo no me acuerdo. Algunas cosas que para mí eran muy, muy normales de acordarse, él no se acordaba. Esas Inclusive- lagunas de... Ujú. Sí, inclusive había cosas de nuestro noviazgo que él después de un tiempo ya no se acordaba. Y yo decía, esto no es muy normal. Sí, Y empecé a orar por sus recuerdos. sí. Y cuando volvimos de un viaje, ahí fue que él me hizo sentar y me dijo en el desayuno, Betina, yo fui abusado. Me dijo. Y vos dijiste, finalmente Dios le desbloqueó, le mostró. Yo me acuerdo que estaba tomando chocolate y era como, te fuiste al cine más o menos. Y decía, Ya yo sabía. descubriste América más o menos, le dije. Vas así súper tranquila. Como vos pasaste por ese proceso, le pudiste claramente ayudarle también y conjuntamente pudieron superar eso. Sí,
Sí. Hoy por ahí, ¿cómo es esa relación estando juntos? Porque él tuvo su perspectiva que nos comentó, pero me gustaría que vos también digas cómo es su día a día, cómo se relacionan, cuánta bendición tienen ya como pareja. Bueno, Eduardo y yo estamos juntos hace 30 años. Wow. Eh, Estamos casados hace 20. Tenemos una hija de 18. Y al principio nuestra relación estaba llena de mucha agresividad. Porque al ser dos chicos que venían de abuso y de hogares disfuncionales, nos relacionábamos desde el conflicto. Entonces, al haber mucha agresividad, cuando viene Cristo, no es que nos volvimos espirituales. Y coderos. Simplemente tuvimos las herramientas que el Señor nos dio y la gracia que nos dio el Señor para poder seguir creciendo juntos. Hoy en día, después de 30 años, yo puedo decir, mi carácter agresivo prácticamente ya es solamente un 5% de agresividad. Desbordes, creo que tengo una vez cada 2 años. Eduardo sí tiene ese carácter, pero eso es más bien por su cultura, un carácter así un poquito más tempestuoso. Pero cuando él reacciona, yo ya no devuelvo la reacción. No le confrontas. No, sino que ya simplemente yo escucho la voz del Señor. No me voy a hacer la espiritual. Tengo muchas ganas de devolverle todo lo que me dice y lo que me hace. Pero en la relación, en una pareja, luego siempre uno da más porcentaje de esfuerzo que el otro. A veces 80-20, a veces 60-40, muy pocas veces es 50-50. Así mismo. Pero nuestra relación hoy en día está más quieta. Está mucho más relajada, mucho más madura. Hay muchas cosas que él tiene y que yo entiendo que está en su proceso. Yo ya acepto. Él acepta mis procesos. Sí. Entonces es mucho más quieto, es más calmo que al principio, en donde reaccionábamos con muchos desbordes. Sí. Muchísimas gracias, Bettina. De verdad, me daba tanto gusto escuchar tu testimonio. Disfruté porque en algunas partes me sentí identificada. Ay, Como por ejemplo, creciendo con varios hermanos, por ejemplo, que hubo ese problema de identidad también a veces. Uno se acepta y no acepta siendo mujer a veces. Y yo sé que ese testimonio, esa experiencia personal es de mucha bendición tanto para mujeres como para hombres. Porque para Dios Él puede obrar a través de personas. Como la mujer obró a través del don profético, ahora hoy en día vos puedes ayudar a las personas dando consejería, dando asesoría familiar, pero también individual. Y con vuestro permiso, sí me vamos a poner vuestro correo también abajo, un número telefónico de vuestra consultoría para que la gente que quiere tener o que tiene preguntas, que pueden acercarse hacia vosotros y que pueden, digamos, desechar todos sus corazones lo que tienen. Como vos tuviste muchas preguntas que ellos también pueden encontrar esa solución o esas respuestas que están anhelando. Muchas gracias por haber compartido tu testimonio hoy. Muchísimas gracias y un honor. Muchas gracias. Bendiciones a todos.